Es Gabriela Coros, quien es especialista en psicología forense, quien nos acompaña el día de hoy para ver un poco cuál es el perfil de este sujeto, qué debemos de entender además de la manera en la que actuó y cómo ahora se presenta ante la justicia. Gabriela, ¿cómo está usted? Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. No, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que el caso de Sergio ha sido un caso que ha conmocionado a la población completamente. Nos hizo recordar demasiado al caso de Ivy Ágreda hace unos años atrás. Entonces es un patrón que se está repitiendo. Pero ¿cuál es la principal preocupación que yo tengo como psicóloga forense? Y sí quiero aclarar que yo no puedo hacer un perfil específico de él porque no lo he entrevistado. Claro. Entonces esto va a ser básicamente un perfil en base a los agresores con este estilo de violencia. Hay indicadores que se repiten en este tipo de Hay indicadores que se repiten claramente y algo que yo lo uso con mucho cuidado es el término de la psicopatía, que es un término netamente forense. Entonces, y acá sí quiero citar a Robert Hare, que es el especialista en la psicopatía, porque creo que les va a llamar mucho la atención lo que él dice. Los psicópatas utilizan encanto superficial, la manipulación, el engaño, la intimidación y la violencia para controlar a otros y satisfacer sus propias necesidades. Carecen de conciencia, y eso es muy importante, y sentimientos hacia los demás. Con sangre fría, cogen lo que quieren y hacen lo que les apetece, violando las normas y expectativas sociales sin el más leve remordimiento, culpa o vergüenza. Eso lo podemos encontrar en el libro de Robert Hare, en Sin Conciencia. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque una de las primeras cosas que dice Sergio es justamente que está arrepentido. Pero ese arrepentimiento tenemos que entender que es completamente utilitario. Así es de la boca para afuera. Exactamente, porque él de hecho estuvo ayer con la familia, con la madre de Catherine y no hubo ningún tipo de arrepentimiento. Lo podemos ver en el perfil, en la postura, en la conducta, etcétera. Gabriela, permítanos por favor al público leerle este perfil del agresor, ¿no? Como tú nos decías, son manipuladores e intimidan, engañan a las víctimas por satisfacción, no son enfermos mentales. Eso sería importante que nos aclares porque entendemos que los psicópatas, a pesar de todos los detalles que nos has leído, sí diferencian el bien del mal y además son seres, se entiende, sumamente sociales, ¿no? Saben conectar muy bien con la gente, pero bajo su conveniencia. Excelente. La verdad es que sí, es algo que tenemos que tener muy claro. Los psicópatas no son enfermos mentales. Ellos son conscientes de cada cosa que están haciendo y utilizan a las víctimas. Y ahora es importante entender de que hay dos tipos de psicópata. Está el psicópata integrado y está el psicópata criminal. ¿Cuál es la diferencia? El psicópata integrado es el psicópata que está entre nosotros. Son personas que pueden ocupar grandes cargos políticos o en empresas. Claro, y muchos de nosotros nos vamos a encontrar con los psicópatas. Se habla de 1% de la población en psicopatía. Y perdóname ahí la interrupción. Entonces, están inmersos, ¿no? Están dentro de nosotros. Entre la sociedad. Pero, ¿cuándo en algún momento sacan este perfil psicopático? Lo que pasa es que siempre lo tienen. Lo que pasa es que el psicópata integrado, controlar. Exacto, lo saben controlar porque imitan muy bien. Cuando tú conoces a un psicópata, él va a tratar de escucharte, de hacerte creer que realmente eres lo más importante, entonces va a estudiar todas tus conductas. Claro. Entonces va a utilizar eso para poder conquistarte. Generalmente el psicópata integrado lo veo muchísimo en lo que es violencia de género. No obstante, el psicópata criminal, en un estudio que hizo Paz Velasco, se encontró que había un 18% de la población penitenciaria que eran psicópatas criminales. Son personas que no tienen un trabajo estable, son personas que no han terminado el colegio. De hecho, Sergio no ha terminado el colegio. Provienen de familias disfuncionales. Carencias afectivas. Exacto. De hecho, la madre de Sergio dijo que el padre nunca había querido que Sergio naciera. Violencia infantil. Exacto. Gabriela, ahora, por supuesto nos encantaría que nos trates de explicar cómo identificamos un psicópata, porque como tú bien dices, están ellos en la sociedad y puede que conozcamos a uno o varios, pero no sepamos identificarlos. Pero antes de ello, vayamos a un punto anterior que me parece relevante. La finalidad de una pena, cual fuera su tiempo, es resocializar al individuo, al criminal. Un psicópata, aunque reciba una pena durísima, ¿puede reinsertarse de forma adecuada a la sociedad? Esa es una respuesta que a mí me cuesta mucho decirlo como psicóloga, porque mi trabajo siempre va a ser la reinserción. Claro. Pero en el tema de la psicopatía no hay reinserción. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de darse cuenta del daño. Si tú no sabes el daño que has causado, si tú no eres consciente del dolor,
no puedes reinsertarte a la sociedad porque no hay nada malo que tú encuentres. Pero lo vamos a ver en él, lo vamos a ver en estas palabras de lo siento, pido disculpas a la familia. Pero el rostro no lo dice. Exacto, yo he escuchado incluso asesinos en serie, que no es el caso de Sergio, pero asesinos en serie pidiendo perdón e incluso imitando el llanto. Sí, pero yo creo que incluso a Gabriel a veces hasta se le escapa, ¿no? Porque en parte de las declaraciones que dio ayer Sergio Tarache, cuando es abordado, ¿no?, por algunos periodistas, en algún momento hasta justifica lo que hizo. O sea, primero dice, no voy a hablar, ¿no?, por respeto a la víctima, a su familia, pero de allí le hacen otra pregunta y justifica, ¿no? Entonces, vamos, ahí está justamente lo que tú dices, que tiene este comportamiento que intenta imitar, pero que realmente sus sentimientos son otros. A pesar de que él dice que está arrepentido, que trata de mostrar algún tipo de arrepentimiento, él ha justificado su accionar y de la manera además que lo hizo. Totalmente. Y de hecho es sumamente interesante porque se hizo un estudio hace un par de años donde se muestra que el 40% de las tentativas de feminicidio es por celos. Entonces, algo que dice Sergio que a mí me hizo mucho ruido, por así decirlo, es que él no tenía intención de hacerle daño. Pero sí hubo un dolo, sí hubo alevosía, porque él cuando se pelea con Katherine fuera de la discoteca, no es que tenía el balón de gasolina ahí al lado, sino que él cruza la pista, compra la gasolina, regresa y la rocía. Eso es alevosía. Premeditado. Hubo una intención de hacerle daño. Gabriela, solamente muy corto y para concluir, Katherine parece que se dio cuenta que estaba con una persona, con un despreciable, finalmente, y por eso ella decide terminar la relación. Pero en el día a día, ¿cómo podemos identificar alguna señal de estas personas que además son manipuladoras? Pero ¿cómo identificamos un psicópata en nuestro entorno? Lo que pasa es que es muy interesante porque el psicópata en general lo que necesita es tener siempre el control y el poder. Cuando ellos pierden el control y el poder es que pueden realmente hacer este tipo de actos. Son personas sumamente locuaces, manipuladores por excelencia. Claro, con ideas de grandiosidad. Y es muy importante entender de que cuando tú conoces un psicópata, sobre todo los integrados, son personas que tú vas a encontrar que fueron el gran amor de tu vida, porque te van a hacer sentir especial. Pero poco a poco van a empezar con el control. No vayas a trabajar, renuncia. Calculadores exacto, no te juntes con tus amigos. Y además son extremadamente mentirosos. De hecho, un psicópata puede pasar por un polígrafo, porque su ritmo cardíaco es menor que el de nosotros. Se mantiene tranquilo, sin ninguna oscilación. Y eso por eso es que podemos ver psicopatía en niños ante situaciones de peligro. Exacto. Porque sí, como para poder dejarlo claro, la psicopatía, a diferencia de los trastornos de personalidad, es una forma de ser. Entonces son personas que no va a haber arrepentimiento, pero también se puede detectar a muy temprana edad porque tienen lesión cerebral y es un tema genético y de ambiente. ¿Y quién lo detecta? Dos factores importantes. Puedes hacerle un examen, por ejemplo, en Estados Unidos eso está muy llevando avanzado. a un psiquiatra podría ser esa la especialidad. Gabriela, realmente ha sido muy interesante estos detalles que nos has brindado en el caso, partiendo del caso Sergio Tarache, pero que también nos revela cuán inmersos están también estos psicópatas en nuestra sociedad. Totalmente. Muchísimas gracias por haber venido y esperamos contar contigo en cualquier momento. Muchas gracias, Gabriela. Muy bien. Vamos.